Muy bien amigos, ahora vamos a ver los tipos de datos que heredan directamente del tipo object. Estos no son primitivos. Los strings almacenan tipo de datos cadena de texto. Tenemos uso de varios métodos predefinidos en Java para strings, para manejar cadenas. Normalmente suele confundirse como tipo primitivo, pero ya sabemos que es el que heredan del tipo object de Java. Normalmente para crear un string podemos hacer de la forma tradicional, que es bastante larga, o de la forma simplificada. Nosotros vamos a usarlo de la forma simplificada, ponemos string, el nombre de la cadena y el texto que queremos agregar. Vamos a ver un ejemplo del uso de cadena de texto. Acá tengo una clase del tipo my. He creado dos cadenas, cadena 1, cadena 2. Cadena 1 con un texto llamado día, cadena 2 con un texto llamado noche. Acá voy a correr el código. Acá por ejemplo, para hacer la concatenación, sencillamente con el signo más podemos concatenar dos cadenas, cadena 1, cadena 2, acá tenemos día y noche. También podemos hacer uso de una nueva línea. Para usar una nueva línea, normalmente es así, cuando tú le agregas una nueva línea internamente en el programa, hace un salto de línea hacia abajo. Para eso usamos la barra invertida y la N. Por ejemplo acá, pongo el texto y hago un espacio y acá agrega día y noche. También tenemos el uso del tabulador, barra invertida y la T. El tabulador lo que hace es agregar un espacio. Acá tenemos el tabulador, agrega un espacio acá. También tenemos el retroceso, barra invertida y la B. El retroceso hace el procedimiento interno del tabulador. Es inverso, ¿no? En vez de agregar un espacio, el tabulador lo que hace es eliminar el espacio. Ha retrocedido. También tenemos el retroceso de carro, barra invertida la R. Lo que hace es cierra completamente todo el espacio, ¿no? Acá por ejemplo, no se ve el texto retroceso de carro porque día y noche ha ocupado todo el espacio. Algo muy usado acá es la comilla simple y la comilla doble. Para agregar la comilla simple, barra invertida la comilla al principio y barra invertida la comilla al final de la cadena de texto. Acá tenemos un ejemplo de comilla simple. Para la comilla doble es similar, barra invertida con una comilla al inicio y barra invertida con una comilla al final, y tenemos nuestra comilla doble. Y ahora bien, si queremos agregar una barra invertida, sencillamente hacemos dos barras invertidas y nos va a agregar una barra invertida. Acá pondría 3. Bueno, me marcaría error, tendría que ser 4. Quiero agregar dos barras invertidas. Acá tenemos, Muy bien, ahora vamos a ver algunos métodos. Estos métodos de caso son de Java, lo puedes utilizar en cualquier momento. Por ejemplo, acá tenemos el método toUperCase, lo que hace es a convertir toda la cadena que nosotros queramos a mayúscula. Acá tenemos un ejemplo. Y a la inversa tenemos el tipo toLowerCase, lo que hace es convertir toda la cadena a minúscula. Acá tenemos un ejemplo. También tenemos, por ejemplo, los métodos equals. Lo que hace equals es comparar dos cadenas. Si son iguales, nos va a devolver true. Si no son iguales, false. Acá me ha devuelto false porque el texto día y el texto noche no son iguales. Similar a equal, tenemos equals ignore case. Con la diferencia, lo que hace equal ignore case es que no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si tenemos el texto, por ejemplo, día y el texto día, estos dos son iguales. Acá va a devolver true porque son iguales. No hace diferencia entre mayúscula y minúscula. A cambio acá arriba en el cual sí. Si yo le paso estos dos textos, me va a devolver false. Y acá no. También tenemos el método replace. Este método lo que hace es reemplazar una palabra que le ponemos nosotros por otra palabra. Por ejemplo, arriba tenemos un texto llamado día. A nosotros pasarle la palabra D, va a buscar esa palabra en todo y le va a reemplazar por la palabra P. Acá tenemos una D, esta lo va a reemplazar por la P. Acá tenemos un ejemplo de reemplazo. También tenemos el método length. El método length lo que hace es contar el tamaño de caracteres que tienen una cadena de texto. Acá me devuelve 3 de la cadena 1. La cadena 1 es día. Día tiene 3 caracteres, la D, la I y la A. También tenemos al método trim. El método trim lo que hace es eliminar espacios en blanco, ¿no? De derecha a izquierda. Por ejemplo, acá está el programa día y tenemos un espacio. Acá tenemos un espacio. Lo que hace trim es eliminar este espacio en blanco y solamente queda texto. También tenemos el método muy importante, es empty. El método isEmpty nos devuelve true y el tamaño de caracteres es 0. Es decir, si el texto está vacío o la cadena de caracteres está vacío, acá nos va a devolver true. Si no, nos va a devolver false. Como acá, por ejemplo, me ha devuelto false porque tiene caracteres, tiene datos. Y algo muy usado también en Java es el método split. El método split lo que nos hace es separar una cadena de caracteres. Por ejemplo, si encuentra una coma, si encuentra un espacio o si encuentra una letra que nosotros queramos, lo que va a hacer es separarlo. Por ejemplo, acá tengo una cadena de texto separado por comas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Comparado por comas. Lo que hace split acá, por ejemplo, yo en el método le paso el coma. Con eso estoy que le diga que me separe los caracteres por coma. Es decir, lunes, martes, miércoles se va a separar porque siempre y cuando encuentre una coma, ¿no? Ese lo vamos a ver a detalle más adelante, pero acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es la cadena de caracteres y lo ha dividido en caracteres independientes utilizando la coma, ¿no? Estos son los métodos más usados. Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente video.